Episodio número 4. Lo cookie. Lo tierno. Parece más tierno un cachorro que un bebé. Corderita no piensa en mano. Acá. La frente, los ojitos y el marote. ¿Dónde están los que cuidan a Hello Kitty? Antropomórfico, niño. Gordito y mullido. Exacto, así. Sí. ¿Por qué exigirle a eso cachorrón que se mantenga cristalizado en esa etapa? Lo tierno es al mismo tiempo lo monstruoso. Utilizar las figuras de lo tierno con un fin malévolo, que es el beboteo. Habría que Yo lo que creo es revisarlo, que la ¿no? nuestra es una cultura que considera que la vejez no es parte de la vida, sino que es parte de la muerte. Lo tierno es la contrapartida de lo asqueroso. ¡Queridísima! Ya arrancamos nuestro cuarto, dimos un brindis por nuestro Un cuarto brindis. episodio. Episodio número 4. Ay, ay. Qué lindo esa corderita que está ahí en el micrófono. Soy yo ¿Quién es? esto. ¿Quién es? Soy yo. Lo cookie. Muy tierna. Es muy tierna. Es Vos muy tenés, tierna. vos tenés un zorrito. Mirá lo que es mi zorrito. Tenés un zorrito detrás. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra temática, nuestra problematización del día de hoy? Hoy vamos a problematizar sobre lo tierno. La ternura. Yo, lo que te propongo A ver. para iniciar es que pensemos, si yo te pusiese la cara de un anciano Sí. y la cara de un bebé, o sea, de un anciano y de un recién nacido, y te preguntase cuál es el anciano y cuál el bebé, ¿cómo los distinguirías? Bueno, morfológicamente, es decir, el rostro veo nada más. Solo el rostro. Mirá que bien, porque veníamos hablando del rostro en la careteada anterior. Y ahí, La corderita no piensa en mano. lo que vamos a... Yo creo que lo que tendríamos que... Morfológicamente sí hay una diferencia, aunque no parezca. Pero ¿Qué es? escúchame, ¿no parece que hay diferencia? A primera O sea, vista, son viste que se dicen que los... Sugerentemente Son similares. similares, sí, pero tienen algo que es completamente diferente, que es la De proporción... edad. No, la proporción de la frente y el tamaño de los ojos Ujú. en el mismo rostro, ¿no? Es decir, no teniendo en cuenta, obviamente, No, pero yo el no estoy cuerpo. hablando del mismo rostro, No, digo, en el mismo rostro, la proporción en el mismo rostro, del rostro en la frente y los ojos. En general, los bebés tienen ojos grandes en relación al rostro y una frente muy prominente. Y los Y ancianos, los ancianos no la tienen a la frente tan prominente y los ojos tan grandes menos, ¿no? Los tienen mucho o ya más. sea, lo que podríamos decir es que, para que no te agarre desprevenida la diferencia, si vos estás frente a un anciano y un bebé, para poder decir cuál es cuál, deberías medir la frente o revisar la disposición de los ojos. Sí, y el tamaño también de los ojos. Las dos cosas. Frente, disposición y tamaño. También los ojos están ubicados en una posición que creo que es a la mitad. Es decir, tienen mucha frente. Es decir, Los bebés. Los bebés, sí. Y eso creo que sería la clave, ¿no? Más allá del cutis, ¿no? El cutis, la tersura de la piel. Sí. Bueno, hay unas grandes diferencias ahí. La nariz es achatada. En un anciano calculo que es una nariz prominente, porosa. Bueno, Podríamos decir que pero la hay una clave de similitud. lectura, hay una similitud sin duda. Inquietante que sí. Exacto, hay una similitud entre el Yo recién diría- nacido y el anciano. Yo diría que es más difícil encontrar cuál es la similitud que Las las diferencias, diferencias. que es la que acabamos de decir. Es decir, que uno, de movida, si ve un bebecito y un anciano, reconoce cuál es cuál. Sin embargo, hay algo
Que los une. de semejante Sí. en los dos rostros, que eso quizá es lo que deberíamos desenvolver, no tanto las diferencias, sino cuál es el punto que permite identificar a un bebé con un anciano. Punto que, evidentemente, en la proporción que media entre el bebé y el anciano no se da. Similitud que no se da Exacto. durante el transcurso. Para eso, si bien refiere a otra cuestión, porque refiere a la cuestión de los tiempos cíclicos, hay un texto de Guignard donde yo siempre imaginé, esto en realidad es inventado por mí porque no aparece en el texto, no sé siquiera si él tiene una hija, pero yo siempre imaginé que esto lo escribía una vez que ve entrar a su hija recién parturienta con el bebé, o sea, con el nieto de él en manos. Lo que dice ahí es: ha llegado el ancestro a casa. Ha llegado, habla del bebé, y dice: ha llegado el ancestro a casa. Renovados y vetustos, los bebés no son exactamente algo nuevo. Él, por supuesto, está refiriendo a la cuestión del tiempo cíclico, de la herencia, de cómo adviene en el nuevo ser todos los antepasados, pero me parece que podría aplicar. ¡Qué carga! Exacto, es que es la carga Pobrecito. de la historia Sí. que pesa, Pero que se la hace empezar. que se le hace empezar de no la le pesa al historia de bebé. la familia Claro. y de la historia de la humanidad, Sí. que pesa sobre esa novedad Sí. que leída desde ese punto no es tan nueva, sino que hay ahí todo un linaje Sí. que creo yo que nos permite pensar esta especie de frontera indeterminada entre lo viejo y lo nuevo, entre incluso, porque vos mencionabas el tema de los ojos. Sí. Hay algo, y pensemos además que queremos ir a lo tierno, que queremos ir a las cosas de las cuales predicamos que nos dan ternura. Claro, primero habría que definir muy bien qué son esas cosas que nos provocan cierto... Hay ciertos objetos que nos provocan instantáneamente un temple anímico, una disposición anímica, un sentimiento, que son las experiencias estéticas. Dentro de todas esas experiencias estéticas, que siempre para que haya una experiencia estética tiene que haber un objeto con ciertas cualidades y por otro lado un sujeto que percibe esas cualidades y le imprime un sentimiento, ¿no?, a esa interioridad. En el caso de lo tierno hay que ver qué cualidades tiene el objeto y qué es ese sentimiento que nos hace hacer... Bueno, claro, eso iba a decir. Hay algo en la ¿Qué es ese experiencia sentimiento? estética, que no sé si en la experiencia estética o más bien Sí. el sentimiento. No, ¿por qué es una experiencia estética? La experiencia estética además se da cuando se funde el objeto con el mismo sujeto. Uno no es consciente. De ahí está fundido ya en la experiencia misma tanto el objeto como la reacción subjetiva, ¿no? El sentimiento. No es un razonar, ¿no? No es un analizar. Precisamente hay un juicio estético que es instantáneo, no un juicio lógico o analítico, que es Bueno, de si deducción, ¿no? llamamos experiencia estética, que bien podría entonces ser llamada experiencia estética, De lo tierno. de lo tierno, hay algo de sensación del derretirse. Hay algo de ese, como que iba Sí. en una especie Descendente. exacto, Sí. como si uno se derritiese Sí. frente a ese objeto que genera. Igual habría que ver si es exclusivo el derretirse ante un objeto, si no se manifiesta en otras experiencias estéticas el derretirse. Pero convengamos que sí, hay un gran género que es el derretirse ante algo donde está incluido lo tierno, Bueno, ¿no? acá igualmente Eso yo estaba seguro. pensando, ¿es un derretirse? Sí.
Pero al mismo tiempo hay algo que podríamos llamar voracidad. Hay algo de deseo de engullir aquello. ¿Y por qué digo esto? Porque la apreciación más cercana que tenemos y que se repite de predicar acerca de algo que es tierno, o sea, ¿de qué es aquello, el objeto del que más habitualmente predicamos que es tierno? Y los cachorros, Bueno, ¿no? En general, yo ahí sería en mi caso muchísimo particular más... me parece más tierno un cachorro que un bebé. A ver, Tal vez mi condición animal, ¿no? De zorrito. a mí el Pero, bebé me parece incluso, igual que el anciano, me parece que la frontera entre lo tierno y lo monstruoso está muy cercana. Casi, acá aventuro, sin desarrollar, el bebé y el anciano a mí me parecen más del orden de lo siniestro. Pero habría que revisar por qué yo creo que lo siniestro está en el reverso de lo tierno. Si uno extrema lo tierno, lo que sucede desborda en lo siniestro. Claro, lo que yo creo es que igual si ahí uno ya va a analizar lo siniestro, uno sale de la categoría de lo tierno. Yo creo que tenemos que quedarnos, mientras tanto, qué es realmente lo tierno y después todo lo que puede devenir como en cualquier experiencia estética, porque precisamente Sí. en las experiencias estéticas, por ejemplo, de lo bello, el antagónico de lo bello es lo feo. Es decir, surge a partir de establecida la belleza en cuanto a que se da, digo cualidades del objeto, pero el Sí. objeto puede ser creado por uno en el sentido de que lo ve así, ¿no? Puede ser que no es una cualidad objetiva en el sentido de que sea propia del objeto, pero sí. yo la considero, le otorgo ese equilibrio que tendría lo bello y que me da el equilibrio también en el estado anímico de lo bello. Por contra, el otro estado estético, el opuesto, que sería lo feo, es el desequilibrio, lo desproporcionado y un estado alterado. Bueno, pero me estoy yendo de lo bello y en este pero caso de lo espérame, tierno... porque ahí a mí me gustaría quizá pensar dos posibilidades que yo no llamaría a ninguna opuesta. Para mí lo feo no es exactamente lo opuesto de lo bello. Yo creo que lo bello, en todo caso, es el centro entre dos extremos, donde está de un lado lo feo, pero de otro lado lo sublime. Claro, También los dos, como si dijésemos, lo bello tiene que ver con el equilibrio de la forma y sus extremos tienen que ver con el reconocimiento, la posibilidad representativa de lo amorfo o lo deforme o lo desbordante o lo desmesurado, lo excesivo de esa forma. Lo que pasa es que lo feo, yo creo que hay que partir inclusive de definiciones y acuerdos ahora mismo, ¿no? Lo bello yo no lo considero, o lo feo, como algo monstruoso. Si bien se le dice feo, lo feo es realmente lo desordenado. Es decir, es tu cuarto cuando no está ordenado. Claro, pero ¿no? vos ahí Uno estás dice partiendo de una definición de lo bello como... que identifica lo bello con el orden, con la Sí, proporción el equilibrio. áurea, con... Sí, no sé si tanta proporción, pero verlo, no matematizablemente, yo considero que ese objeto está organizado, armonizado, me genera lo que decimos en realidad, qué lindo, ay, qué lindo que quedó. No es lo que uno considera ahora la belleza, que uno generalmente refiere a la belleza, a lo sublime, ¿no? Que, ay, me emocioné, no, eso es lo sublime, no creo que sea lo bello. Lo bello es ese equilibrio y lo feo, para mí la contraposición es el desequilibrio. Ahora, sí, hay categorías estéticas que, por ejemplo, lo tierno está relacionado a lo bello. Nos genera esa especie de equilibrio, pero también de derretirse. Es Es decir, que hay un para mí estado de lo ánimo... tierno está vinculado con las dos cosas. Está vinculado con el orden propio de lo bello, pero al mismo tiempo está vinculado con una mínima desproporción.
Y sí, con un mínimo corrimiento Claro, sí. de ese orden. Y es más, ahí sí podemos, para ejemplificar, volver al primer punto en el que vos decías la diferencia entre un anciano y un bebé está en la posición de los ojos, Sí. en la dimensión de la frente, en algo de las proporciones, en un bebé en algo de las proporciones. Ojo que igual son proporciones de bebé, infantiles, ¿no? Es decir, no sería desproporcionado que tuviera las proporciones adultas. Es decir, es desproporcionado en relación a las proporciones anatómicas adultas. Claro, lo desproporcionado es que en un rostro de Claro. tamaño adulto, la distribución sea la del bebé. O a la inversa, ¿no? O a la inversa. Y en lo tierno, me parece a mí, tal y como actualmente comprendemos lo tierno, la mínima desproporción, porque no es que es algo clásicamente bello lo tierno, tiene una mínima desproporción en la distribución de los Sí, ojos, en las dimensiones. Pero, y hoy, a través de los muñecos de peluche, las caricaturas, todavía se profundizan más esas desproporciones, se agudizan más, ¿no? Es decir, se hacen todavía los ojos más grandes. Los ojos son gigantes. Son gigantes, la las nariz frentes es pequeñísima son enormes. o bien Exacto. no Mirale tiene nariz. Mirá tu naricita. Si no, mirá, esa, pero mirá la de la corderita bebé. La de corderita. Mirá yo esto. quiero igual volver a otro punto. Acá está el ejemplo. Porque... Mirá. La frente. ¿A dónde está? Acá. La frente. Los ojitos re grandes. Y el marote. También la dimensión de la cabeza. La dimensión de la cabeza respecto del cuerpo. ¿No? La dimensión de la cabeza respecto del cuerpo. Es gigante. Es de re de bebé eso. Bueno, entonces, es decir, ahí a mí lo que me parece es, hay algo en lo tierna que tiene que ver con... Pobrecita, quedó toda... Como si yo te dijese con una frontera indefinida entre lo que es de adulto y lo que es de bebé. Claro. Lo que es de bebé y lo que es de anciano. Sí. Las arrugas de uno y de otro. La tersura de la piel, pero las dimensiones en proporciones. Es decir, hay ahí como una especie de principio de indeterminación funcionando. Pensé que ibas a decir principio de vulnerabilidad, que creo que es de alguna manera la clave también de lo tierno, que remite a lo niño, a lo infante, ¿no? A lo remite a aquello que requiere cuidado. O que nosotros entendemos que requiere de nuestra protección. Sí. Es algo que nosotros entendemos que requiere de nuestra protección. Pero, espera, porque quiero volver yo te interrumpí. A la pregunta aquella que yo había hecho respecto de cuál es el objeto acerca del cual más habitualmente predicamos su ternura. Que vos me contestaste de un cachorro. Y yo ahí sería... Bueno, me llamaría a mí misma que sería más criteriosa o menos teórica. Y diría que la mayoría de las veces que nosotros decimos que algo es tierno, lo decimos de un pedazo de carne, de un bife de chorizo. No, pero yo estaba hablando, claro. De una milanesa. Está muy bueno llegar a ese punto. Está re nerviosa. Pero nos referíamos lo tierno como, en este caso, de decir, lo infantil. Uno no hace... Obviamente que yo creo que esconde ese deseo de devorarlo. O de ser devorado. Yo creo que a veces, ojo, lo tierno puede terminar devorándote. Sin duda, por eso para mí los límites entre lo tierno y lo siniestro son... Claro, exacto, pero se despertaría ahí ya otra categoría estética. Pero no creo que sea... Es que yo no sé si es otra categoría estética. Y si ya hablamos lo siniestro, ya pasamos. Es decir, que sirva lo tierno como escondite y como preferencia. Mira, me suena el beboteo. El beboteo que se hace para seducir a alguien... que se hace, se va al infantilismo completamente. ¿Para qué? Para seducir al otro. Ahora, después bancate esa persona, ¿no? Todos los caprichos. Para devorar. Exacto. Es el gesto infantil para devorar como un adulto. Exacto. Hay algo. Bueno, nadie sabe lo que puede un Mowgli.
Ahí O está. sea, en definitiva, hay ciertas reglas que si uno las reflexiona son de muy sencillo cumplimiento. ¿Cuáles son las reglas para no despertar el monstruo que anida en los ojos tiernos del Mowgli? No darle de comer después de medianoche, no mojarlo, no exponerlo a la luz del sol. Casi un Tamagotchi. Ahora, igualmente, Ahora, todo, incumplidas esas reglas, lo que oculta la ternura del Mowgli es la bestialidad del gremlin. ahora, pero ¿no sería también algo tan sencillo como decir que todo infante oculta el adulto en potencia? Es decir, ¿por qué exigirle a lo infante, a eso cachorrón, que se mantenga cristalizado en esa etapa para ser cuidado? Porque evidentemente el Mowgli no es ningún monstruo. El Mowgli es la representación de un cachorro que se vuelve adulto en algún momento con todas las violencias propias del adulto. Entonces yo no sé si en realidad lo que estamos debatiendo es si hay algo siniestro o en realidad es lo propio siniestro de la vida que después crece, que después muestra... Vos lo que decís es quizá lo que señale lo tierno sea lo terrible del crecimiento. Claro, lo tierno en realidad está señalando el estado idílico de la infancia, esa perdida que todos anhelamos también, ¿no? Por eso también tal vez queremos devorarlo, ¿no? Ahora, por otro lado, al marcar esa infancia, marca nuestro lugar de adultos, y esa infancia en ningún ser, ahí está, ¿no? ¿Por qué tantos corderitos que no crecen, ¿no? Pero tienen que ser de peluche, porque si está vivo el corderito va a crecer. Y el perrito que era manso cuando era chico, después me da una dentellada. ¿Por qué? Porque ha crecido. Es decir, yo creo que lo tierno es lo que nos remite a la infancia, a querer cuidarlo, pero yo no sé si también ahí, no sé si hay tanto cuidado. Porque está el devorar que vos decís. Porque a mí Es me decir, da, está en el tema esta de lo tierno, línea de lo suave y blando, porque es fácil de devorar. Lo tierno es suave, es lo fácil tierno de es blando, capturar, es fácil de cortar con los es dientes. como si dijésemos lo infantil es fácil de engañar para cometer el crimen de la devoración. Me parece que hay algo de eso. Es como si dijésemos, o vemos en lo infantil cierta condición que nos despierta al mismo tiempo el cuidado cuanto la voracidad. En lo tierno hay algo de esas dos cosas. Por eso el ejemplo es un cachorro, pero es también un bife de chorizo no nervioso. Es decir, me parece que ahí están las dos cosas y quizá lo monstruoso sea nuestra necesidad de mantener algo siendo infante, incluso cuando tiene ciertos rasgos, porque yo insisto en esto, lo tierno no es que es la representación de lo infantil. Pensá esto, No, es un alguien solo aspecto. podría decir que la hibridación entre una nena y una gata a la que se le quita la boca es tierna. Hello Kitty. Bueno, Ahí la tenés. y es casi Ahí la tenemos. ¿Sí? el paradigma de la experiencia actual, de la experiencia contemporánea de lo tierno. Sí, igual... Y es algo monstruoso. Pero bueno, si se lo ve monstruoso, ahí el tema, obviamente, si se lo analiza, es monstruoso. Pero realmente no es lo que despierta. Despierta esa ternura infantil. Pero hay que ver también esto de no tener boca, me interesa. Porque no me suena no tanto a una cuestión de que no puede alimentarse, sino que no puede hablar. ¿Y quiénes identifican
con un animalito que no puede hablar. Pero es que ahí a la letra, el infans, el Ahí que no está. habla, el Ahora, infante. pero entonces, ahí no habría una especie de querer devorar, sino de un compadecerse con, Pero es ¿no? que yo no digo que lo tierno quiere devorar. No, Yo lo que digo uno es que quiere aquel, devorar. uno quiere devorar. Pero acá en este caso, fíjate que uno no devora el objeto tierno, sino que se pareciera que se compadece con él. Es como, a mí me da yo tuve perros y después no me gustó O tener se más compadece, uno se compadece de uno mismo. Claro, a través de la Exacto, expiación de es lo que- tierno. A eso voy. Sí. Es decir, no tiene boca, no puede hablar, pobrecita, yo estoy en la misma situación. Mira, pobrecito este bicho que está solo, que me mueve la cola al llegar, pero yo también entro a nuestra casa a enjaularme. Bueno, es lo que nosotros en alguna vez cuando conversábamos, no exactamente sobre este tema, llamamos la pupis... Mirá, ahí está. ¿Ves? Hay su lado siniestro. Su modo de hablar, su modo de hablar. de expresarse. A los cabezazos. Lo que llamamos en algún momento la pupización de la existencia. Eso mismo. La pupización de la existencia. Es decir, la pupización de la existencia es verse reflejado uno y no devorarlo en el objeto tierno. Yo creo que es eso. Es verse compadecido y redimido. El eterno infante, sí. Es algo de ver, pero en el fondo de eso, yo creo que hay algo de eso. Es el sujeto encontrando refugio en eso que tiene algunas características de la infancia, pero al mismo tiempo algunas proporciones de la adultez. Una especie de indeterminación o de ambigüedad, bueno, en este caso de ambigüedad entre lo humano y lo animal, entre lo viejo y lo novísimo. Hombre o mujer. Es indefinido. Hay casi el criterio... Pero es igual en lo biológico, ¿no? El bebé, porque no está inscrito culturalmente también, o sí, se lo inscribe con colores, ¿no? Antes el rosa y el celeste era. Pero no tiene marcas específicas en el rostro que puedan definirlo. Es decir, son muy indefinidos en lo sexual. Pero me gusta el tema de lo indefinido. Porque el tema de lo indefinido es un tema que plantea ser indefinido. Creo que es tener toda la potencia de ser algo. No importa qué, pero millones de cosas. Es decir, no soy nada, pero puedo serlo todo. ¿No es acaso eso lo que se está buscando hoy? Yo lo que creo en esa permanecer misma en línea, esa potencia. Bueno, yo lo que creo en esa misma línea es que la indeterminación o la ambigüedad o esa estética fronteriza de los objetos tiernos, que me parece que es propio de nuestra contemporaneidad. Yo no sé si podría intuir que la ternura en otras épocas estaba más vinculada por ahí con cuestiones religiosas, con otro orden de cosas. Hay algunas poesías donde se acerca un pájaro, tal vez, de la Edad Media, ¿no? Y describen tal vez la ternura. Pero no es un fenómeno... Claro, no es un fenómeno además vinculado a la indeterminación. Es decir, el fenómeno de esa época estético era generalmente o lo sublime, lo siniestro también. Bueno, pero relacionado al bien y al mal. Vos pensás... Pero en esta época... tierno, de todos modos... Lo que pasa es que no sé si podría argumentarlo bien, pero yo creo que lo tierno podría intentarse una explicación de lo tierno recurriendo a algunas cuestiones vinculadas a lo sublime. Yo no veo tan alejadas las experiencias estéticas. No, es que digamos, la experiencia estética está unida por ser un flujo. Es decir, uno va pasando de una experiencia estética a la otra. No puede estar uno anquilosado en una, aunque se quiera anquilosarse en una. Uno quiere anquilosarse en la experiencia de lo sublime, en la de lo tierno, en las experiencias positivas. Pero es dinámico, es decir, el pasaje es dinámico, pero una vez que se salta, yo veo que uno ya pierde la categoría estética de lo tierno. Por más que
el monstruo haya nacido de lo tierno, ya inmediatamente deja de ser tierno y ahí se vuelve siniestro. Bueno, ¿Qué es que sería yo esto ahí de...? no sé si hay, no sé si yo veo la posibilidad tan taxativa de reconocer en lo tierno y en lo siniestro dos experiencias diferentes. Me parece que justamente la ambigüedad de la que hablábamos recién, esa especie de frontera indefinida donde no se sabe muy bien, incluso en este texto que trabaja, no me acuerdo el autor, que trabaja Simon May. Simon May. Pero yo no estoy de acuerdo con ese texto pero en espera, la ambigüedad, por ejemplo. Yo sí, yo en ese Bueno, ahí sentido lo tenemos sí. que debatir, porque Bueno, lo ambiguo no es ni una cosa ni la otra. Es decir, dejaría de ser tierno apenas se muestra ambiguo. Es decir, porque coincido en el texto, en la tesis de que lo tierno se utiliza o desde lo tierno surge lo siniestro, precisamente por la pura definición de lo siniestro. Lo siniestro es aquello familiar que se vuelve no familiar, es decir, aquello conocido, extremadamente conocido, que se vuelve desconocido. Tiene que tener eso. Y bueno, que de nada, tan conocido se había olvidado. claro, Que de tan conocido se había olvidado, se había ocultado, exacto, se había reprimido. Lo gran conocido es la infancia, eso se conoce mucho. Una vez que la infancia muestra su carácter no familiar, es decir, algo raro, monstruoso, evidentemente se produce el salto a lo sublime. Pero yo no sé, el texto habla de lo cookie. Yo no sé si esa Y yo ahí lo llamaría lo tierno. La traducción, claro, pero habría que ver sí, si hay una categoría estética que tiene que ver con lo cookie, que es esta mezcla entre lo que llamamos nosotros tierno y lo siniestro. Yo considero que no, que es como vos decís, para mí lo cookie es lo tierno, que es pero es lo que cute, para mí, ojo, ¿no? Cute en yo inglés. ahí estoy de acuerdo con vos y con el autor. Yo creo que lo cute es lo tierno, pero que al mismo tiempo, y me parece que en este sentido va bueno, no me acuerdo el nombre. Simon May. Simon May, en este sentido, a Simon May, lo tierno es al mismo tiempo lo monstruoso. Claro, eso es lo el que... Moway. El Moway es el gremlin. No, No el hay Moway... gremlin. No, el Moway es el Moway. El Moway puede ser un gremlin en potencia. No, es que al contrario, me parece que ahí podríamos decir, Fíjate, todo gremlin es un Moway, pero no su inversa. No todo Moway. no, pero yo dije, todo Moway sí es un Moway, un gremlin en potencia. No dije que era en acto. Todo Moway es Todo un gremlin en potencia. Todo gremlin fue Sí, un Moway, sí. efectivamente, en acto. Todo lo familiar es Claro. siniestro en potencia. Exacto. Pero yo hasta ahí le sacaría la potencia. Todo lo familiar es siniestro. Todo lo tierno es siniestro. Todo Moway es un gremlin. Bueno, viendo no, en la etapa de lo tierno no puede ser siniestro. Sí tienen potencia y seguramente porque va a crecer. Dejemos de lado las monstruosidades Para del mí es cine. el modo en el que uno lo mira. No sé si es que Sí, es y el ahí modo está, en el que uno lo pero es la mira. experiencia estética. Sí, si en las cualidades objetivas se me presentan, porque no están en el objeto, pero yo las considero infantiles, tiernas, en ese momento no las puedo estar viendo como siniestras. Es decir, porque si ya las veo como siniestras, no es tierno. Absolutamente. Ahí sí, me Es parece. eso lo Sin que yo embargo, quiero... es esa para mí la mezcla que se hace ese autor. Ese autor siempre considera que lo tierno es siniestro a la vez. No lo declara como en potencia. Y yo creo que cuando se hace en acto lo siniestro, aniquila lo tierno. Conserva ese pasado de ternura, ¿no? Que uno va a recordar porque precisamente es lo familiar. claro, porque vos lo estás viendo desde las experiencias estéticas, que Sí. por supuesto son distintas. Es distinta la experiencia Sí. estética de la ternura. Como vos lo estás viendo ahora entiendo. Si vos lo estás viendo ontológicamente, sí. Claro, yo lo que estoy completamente de viendo es acuerdo. hay algo. El ente desarrollado en el tiempo tiene esa variación. Sí. Claro, yo lo Pero que ahí digo tenemos es que estar si con uno, ingresar la potencia. Todo lo familiar tiene la potencia de volverse desconocido. Y ahí está el tema de lo familiar. Está muy claro, bien. lo que pasa es que ahí yo sería más definitiva. Yo no sé si diría todo lo familiar es siniestro en potencia. Yo creo que diría todo lo familiar es siniestro. Directamente.
Todo lo Pero- tierno es monstruoso. Pero ahí Todo está. Mowgli es un gremlin. Pero ahí tenemos que considerar su vida, su existencia en el tiempo, completa. Cuando hay muchos costados de donde podemos verlo, porque también está esto, ¿no? El utilizar las figuras de lo tierno con un fin malévolo, ¿no? En el fondo me escondo tras la figura del inocente, del desprotegido, del desvalido. ¿Qué es eso también, no? Lo tierno muestra como una cuestión de desvalimiento, ¿no? De De no necesidad poder de valerse protección. por sí mismo, De claro. necesidad de protección. Pero viste que a la vez son los perritos callejeros que se protegen solos. Pero, y no solamente Es decir, son los perritos callejeros, no, son pero los perritos digo- domésticos. No, pero digo que en realidad lo tierno es como que se potencia tal vez con más ternura cuando esa criaturita que necesita de cuidado no la obtiene y a pesar de no obtenerla sobrevive. Se hace aún más tierno el objeto tierno. Por ejemplo, ¿dónde están los que cuidan a Hello Kitty? Está bien, son todas las chicas, ¿no? Los niños que les gusta Hello Kitty. Pero ella, en su historia, ¿tiene alguien que cuida o es una gatita que se vive sola? Y considero que es una gatita que vive sola, ¿no? Es decir, hay muchas de estas figuras de lo tierno, No es lo como sé, que se pero las se que yo manejan. ahí sí me detendría y diría, no sé si vive sola o no. Lo que sí sé es que no puede ser definida como una gatita. Y volvemos a la ambigüedad. Porque es también una niña. Porque no es ni una gata ni una niña porque no tiene boca. No. Porque es decir, volvemos de nuevo a la imposibilidad de capturar con las definiciones con las que habitualmente trabajamos para distinguir las Sí. cosas del mundo. Resulta ser que lo tierno parece escaparse de esas posibilidades definitivas o determinantes. Parece, de nuevo, replicar esta ambigüedad, esta indeterminación, este permanente corrimiento Sí. de la... Y vuelvo al tema, y esta instancia en la cual lo terrible y lo ingenuo se vuelven... De hecho, este autor tiene la hipótesis de que lo tierno es un fenómeno propio de la contemporaneidad que se intensifica después de las guerras mundiales. Sí. En Japón y en Estados Unidos después de las guerras mundiales. Sí, a partir de la bomba atómica. Bueno, y de hecho, él lo que menciona es lo más terrible de la guerra. Las bombas atómicas tienen nombres tiernos. Sí. Little Boy, Fat Man, Sí. tienen nombres tiernos. Es decir, es un fenómeno. De hecho, hasta en él podríamos decir lo tierno es un fenómeno militar nomenclado desde lo inocente. Bueno. Que una bomba se llame Fat Man, que una bomba se llame Little Boy. Bueno, el tipo imprime ahí el inicio. Y es más, hay dos cuestiones que son bien interesantes. Esa posición del fenómeno de lo tierno como un fenómeno posguerra y el fenómeno de lo tierno coincidiendo con una figura que también es propia de la modernidad, que es la del niño, la figura del infante. Y ahí en Nietzsche. El culto al niño, el culto desproporcionado al niño, al punto de que el tipo lo que sostiene es que el amor al niño viene a reemplazar al amor romántico. El niño como el objeto sacro del amor sin el cual ninguna vida vale la pena de ser vivida. Es decir, el niño como esa especie de lugar o de figura sacrosanta digna del amor. Bueno, fíjate que lo que
creo, yo no sé si está mencionado en el libro, pero sí lo que está mencionado, que podría llevar a esto que quisiera hablar, es que luego de las bombas, de los 2 bombazos atómicos, que imagínate, ¿no? 2 bombas atómicas que no eran ni pensadas, ¿no? Si no había figuración de semejante explosión y de semejante invento, ¿no? De repente Y con tener esos nombres. esas 2 con esos imágenes, nombres. sí, pero no creo que los japoneses supieran el nombre cuando las lanzaron, ¿no? Sí, vieron las explosiones. El autor dice que los japoneses adquieren inmediatamente esta postura de lo tierno como indicando no nos hagan más daño, somos débiles, somos niños, por más que detrás se encuentren samuráis, ¿no? Pero sí, ante el impacto de esa destrucción, el rendirse también es un rendirse culturalmente de el samurái, de la imagen del samurái y de la imagen del kamikaze, a ternificar una cultura, ¿no? Mostrarse como en Japón hoy por hoy, ¿no? Es decir, como una inocencia, como una infantilización. Bueno, de hecho, el concepto de lo tierno es un concepto japonés. Sí, el kawaii. Sí. Y lo que habría que ver es si en realidad, ¿por qué eligen la imagen del niño? Y si no está relacionado a esta imagen que ya se había empezado a generar del niño como lo sacro que mencionás, ya a finales del siglo XIX. Sí. Sobre todo, bueno, en el romanticismo o con Nietzsche mismo, de la imagen del niño como creador. Sí, eso, más allá de que ahí no está la figura de lo tierno, sino que se rescata otro aspecto considerado de la infancia, pero si no es desde ese modelo donde empieza a infantilizarse por una mala interpretación, tal vez, o porque fue el efecto de ingresar lo niño como lo sacro, que hoy podamos decir que en realidad la sociedad completamente está infantilizada, y no por ver bombas atómicas ya, sino capaz por algún otro miedo. Esa es lo que me gustaría, lo que yo veo que no sé, cuando leí el libro eso no lo encontré, me parece que hoy también, ¿por qué elegimos lo tierno? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Cuáles son las bombas atómicas que vimos o que creemos que vamos a ver que elegimos infantilizarnos? Uno va en el subte y ves las obras públicas, las gráficas son muñequitos de jardín de infante de los obreros trabajando, tiernos, que nos indican, estamos trabajando para usted, camine por este lado, es decir, muñequitos. Es que sí que... No puedo creer. Lo que pasa es que yo no sé tampoco si es una infantilización. Probablemente lo sea, probablemente pueda ser capturado en un proceso de infantilización. Pero un escudo, el escudo de decir a quién le tenemos miedo o a qué le tenemos miedo, que se adoptan estas imágenes de inocencia para que tal vez no nos hagan daño. Bueno, ahí me parece que seguimos la línea del autor. Claro, pero no la misma línea de la hipótesis. Pero esa es la hipótesis japonesa, porque después él tiene la deriva de que es como que hay un interés y esconde lo siniestro. Sí. Que es la parte que a mí más me gusta. Claro, pero yo no sé si en realidad todo el mundo, hoy por hoy, elige conscientemente lo tierno para esconder lo siniestro. Es que, a ver, es la hipótesis que a mí más me gusta, sí, sin ninguna duda. Que es efectiva, que es el beboteo, que es el violador de menores. Que bueno, hay algo, completamente, claro. Hay algo de esa... es decir, el tipo para mí permite pensar muchos fenómenos de la contemporaneidad. Muchos fenómenos de la contemporaneidad. Desde el beboteo, pasando por las redes de pedofilia, la infantilización como un proceso propio de la modernidad, el culto al niño como los nuevos modos de rendimiento amoroso. Es decir, me parece que ahí hay un montón de fenómenos para los que tira pistas. Dijiste rendimiento amoroso. ¿Cómo sería? Me interesó.
¿Qué sería un rendimiento amoroso tierno, Cordera? Además, vos mirá la corderita que tenés en el micrófono. No, Que es que yo lo que sumamente decía es remite a eso. la infantilización como el modo de comprender el amor en la contemporaneidad. Esto que decíamos antes, el niño como el objeto sacro. Pero el objeto sacro, sí. Yo te entendí como un amor del tipo sexual cuando lo mencionaste recién. ¿Era No, ese? no, estaba vinculado Era mi cabeza de pervertido Claro, nomás. no, que por ahí vos no estás era tu perversión. No, yo lo que estaba diciendo es, me parece que el texto permite Sí. un Varias, montón sí, de sí. líneas para pensar pero- fenómenos de la pero contemporaneidad, pero Creo que espérame, falta ese, no solo falta ese. Por supuesto, el que a mí más me atrae de lo siniestro. es el que él vincula lo tierno con lo siniestro. Para mí, en ese modo, Los Gremlins, sí. claro, en ese modo la experiencia estética de lo tierno, yo creo que puede compararse con la experiencia estética de lo sublime, con la diferencia importante, pero que nos permite pensar de todos modos. Mira, para mí, en lo sublime. ¿Qué encontrás? Pero, a ver, definí sublime así. Bueno, es que yo cuando digo sublime estoy pensando en la experiencia estética de lo sublime en términos kantianos. Sí, Y estoy pensando en un objeto natural sí. que De muchas proporciones. es desproporcionado. Es Pero- decir, la hibris de la naturaleza, lo desproporcionado, Estoy pensando en el espectador que mira el mar, que mira un torbellino, que mira un desierto desolado, que mira un fenómeno de la naturaleza. Eso vos, lo que no te entendía, ¿eso vos lo relacionás con lo tierno o con lo siniestro? Eso es lo que no... Es que para mí lo sublime está vinculado con lo siniestro. Ahí, bueno, pero ¿en y qué lo punto? tierno está vinculado con lo sublime y al Muy mismo bien. tiempo está vinculado con lo siniestro. Como toda experiencia estética, pero para hacer el recorrido de cómo viene el Bueno, para hacer el recorrido y siendo muy reduccionista, yo lo que diría es que subidón o el... lo sublime, Sí. lo sublime está vinculado a un acontecimiento de la naturaleza que excede las proporciones humanas, Sí. pero que para convertirse en experiencia estética requiere de un observador a distancia del fenómeno desmesurado. Claro, pero si te mantenés en esa distancia, no llega a la experiencia de lo sublime. Para que haya experiencia de lo sublime, uno tiene que reconocer la imposibilidad, lo diminuto de uno ante eso inmenso, lo inconmensurable que se nos presenta, pero a la vez sentirse parte. Es decir, entiendo que hay una parte de terror o de lo siniestro que se nos muestra ante lo inmenso, pero la experiencia de lo sublime se cierra y no se queda en esa especie de terror, por eso uno se queda, porque uno se siente parte, ¿no? Es decir, parte de ese todo trascendente. Bueno, ahí yo estoy... Luego viene lo trágico, que es cuando todo eso ahí te yo pasa por arriba. haría una aclaración, pero bueno, podría pensarse, yo creo, que es cierto que hay un primer reconocimiento frente a lo desproporcionado de un evento natural, como un océano agitado, un cielo. Sí, ennegrecido por la tormenta, Exacto, con rayos en el exactamente. horizonte. Hay, en principio, la sensación de la insignificancia de uno respecto de ese fenómeno inconmensurable, pero hay después el reconocimiento, es decir, el reconocimiento de la inferioridad de uno respecto de la naturaleza. Ah, bueno, ahí ese punto es interesante. Pero de la sí. superioridad moral de uno, en tanto espectador distante. Que puede comprender. Exactamente, entonces lo que vos tenés son esas dos cosas. La inconmensurabilidad de la naturaleza que te trae la insignificancia física, pero la superioridad moral. Es decir, me parece que un poco el ejercicio kantiano de lo sublime es eso, es ese doble trazo de la insignificancia Pero entonces nos tenemos física Claro, y la grandeza o la excelsitud moral. Lo que pasa es que ahí, claro,
creo que no se cierra lo sublime con lo tierno, es decir, se cierra en la primera fase. Esperá, porque para mí, lo que pasa es que acá habría que pensarlo bien, pero yo, la intuición que tengo respecto de lo tierno es, en principio no se trata de un fenómeno natural, sino de un armado artificial. Bueno, pero ojo que también lo sublime es un armado artificial, porque a veces una obra de arte, a mí me pasó con la Sagrada Familia, con una fachada, con la que me generó la sensación de inmensidad, de grandeza y de ser parte de ese conjunto. Pero más allá de que sea un artificio humano crear estas categorías estéticas. No, pero yo no digo que es un artificio humano crear las categorías estéticas. Yo digo, lo tierno no es exactamente, o no necesariamente es un fenómeno de la naturaleza. Ah, por supuesto. Es decir, en lo sublime lo que hay es lo tierno el desborde de un fenómeno natural. Sí, lo tierno es antropomórfico. Es antropomórfico niño. Totalmente. Antropomórfico niño. Niño, sí. Entonces, ahí me parece que hay una diferencia grande. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, bueno, frente a una tormenta... Gordito y mullido. Exacto. Así. Sí. Entonces... Mírala. Mire. Si no es gordita y mullida. ¿Mire? Entonces, vos lo que tenés en el fenómeno natural es una inconmensurabilidad tal que si no tomás distancia, no podés contemplarlo. Es decir, si vos no tomás distancia del torbellino, el torbellino te lleva puesto. Claro, es decir, dejás de ser un espectador para pasar a ser un superviviente igual o un cadáver acumulado del torbellino. Igual la distancia esa también a veces no es suficiente. La distancia esa a veces no es suficiente. Y ahí viene lo trágico, es otro sentimiento estético. Pero ahí ves... Exacto, bueno, entonces ahí a mí me parece que uno puede pensar lo tierno con los mismos recursos que nos brinda Kant para poder pensar lo sublime. Es decir, hay una experiencia. Lo que pasa es que yo creo que en las experiencias estéticas, que son de juicios estéticos, que insisto en esto de que no son juicios lógicos o analíticos, que requieren de un tiempo de reflexión. El juicio estético es, ¿me gusta o no me gusta? Inmediato. ¿Viste? Es inmediato. Es inmediato. Te diría que es casi animal en el sentido de que no lo tengo que pensar. Pero sí es definido a través de esta polaridad que se une en esta experiencia estética, donde sí es definida por un sentimiento subjetivo, que en el caso de la ternura ya dijimos cuál es. El caso de la sublime es una emoción cautivadora, trascendente inclusive, sí. ¿No? Que no genera lo tierno. Pero es un buen punto entender, porque lo tierno no es un fenómeno estudiado. Es que yo no sé si lo trascendente no lo genera lo tierno. Ojo con eso. Sí, pero sí, pasaría a lo sublime. Pasaría ahí cuando digamos, la experiencia estética se define por el sentimiento que en ese momento te asalta. Es decir, si ya no digo, y me genera, y me pongo a llorar. Pero con lo tierno, vos no tenés en una primera instancia, la sensación de la inconmensurabilidad de ese objeto. Si empiezo a pensar eso, ya dejo de pensar que es tierno. Mientras es tierno, yo voy a estar diciendo, y quiero apretarlo, devorarlo, claro, pero que me acompañe en mis penas. Claro, pero fíjate que, y cuidarlo. Claro, cuidarlo. Al punto. Ojo, cuidarlo con una condición, que me acompañe. Porque no es un cuidado desinteresado el de lo tierno. Para mí, yo creo que es un cuidado para que te quedes al lado mío. Yo lo que creo es que es un cuidado que en un punto viene... Yo no sé si Hello Kitty, si le das el cuidado y se te manda a mudar, la seguís considerando tierno. Lo que viene a reforzar lo tierno en tiempos donde no hay valores trascendentes, lo que viene a reforzar lo tierno, ahí entiendo está. Yo, sí. Es la propia moral individual. Sí. Lo que refuerza es la moral. Y ahí sí creo que el mejor de los ejemplos
en la actualidad son los perros de departamento. Sí. Lo que vienen a reforzar, pero al mismo tiempo refuerzan la moral individual. Espera, ¿qué llamás moral individual? ¿Hábitos de qué tipo? No, es que yo llamo moral individual a no hábito. No llamo moral individual eso, a ¿a hábitos. qué? Yo estoy llamando moral individual en un sentido por ahí ¿Buena fe? no técnico, no. Mirá, si vos me preguntás buena fe, yo te diría no, llamo moral individual a la mala conciencia. Mala conciencia, bueno. Llamo moral Pensaba- individual Bueno, listo. al hecho Muy bien. de buscar una excusa para poder considerarme a mí misma una buena persona. Sí. Rousseau. A eso llamo. Y entonces, eso, En las confesiones de Rousseau, que genera esa moral que vos hablás, que denuncia posteriormente. que es una mala conciencia. En Que es términos una nietzscheanos mala- es una mala es una conciencia. mala La buena conciencia. moral es una mala Claro, conciencia. porque además es esto, es una moral, es universal. Es decir, es encontrar una figura que se comporta como espera la tradición y copiar eso. No tiene nada de una buena conciencia, de una Pero es que voluntad. para mí es todavía peor, porque si uno busca en la tradición, en líneas generales, la buena conciencia se corresponde con algún valor y la mala conciencia en todo caso viene a quebrar ese valor de correspondencia o de suplencia. Ahora, ¿vos creés, y esto porque realmente yo soy muy ambiguo en este aspecto, que no hay ningún tipo de valor hoy? Yo Es lo decir, que ¿no se creo genera es que algún valor? hay una especie de desesperación espiritual. Yo lo que creo es que hay una desesperación espiritual, tiempos muy ansiosos, cuerpos muy panicosos. Entonces, esa fusión hace que esto que llamamos recién buena conciencia se juegue en el cuidado de alguna figura que, pensando más o menos, podría ponerse en el Tamagotchi. Y Ahora, finalmente un perro sí. es... Ahora, ¿no hay ahí también una mentira y un engaño el considerar que uno como está en toda mala conciencia. Claro, que uno está cuidando Claro, nota al pie. Y como en toda buena conciencia también. también. Pero bueno, yo digo, un perro que se queda todo el día solo, ¿eso es cuidarlo? Bueno, pero acá, a ver, Porque alimentar, digamos, está bien, alimentar, darle agua, los Tamagotchi. mimitos que son para uno en realidad, para Tamagotchi. no sentirse solo en la cama. Tamagotchi. Claro, pero el a ver, Tamagotchi tiene lo bueno Mowgli, de que no Mowgli. es... No le des ojo, no le des de comer después de medianoche, no lo mojes, no lo expongas a la luz del sol. Hasta tanto, Y hasta todo que te bien. dé el primer tarascón. Cuando te da el primer tarascón, ahí viene Pero no solo eso, acá volvemos. el desenfado. Bueno, pero acá volvemos la al arremetida tema. con el perrito. La venganza del Tamagotchi. de toda una vida, La además, de venganza toda del esa moral. Espera, dos Pobre cosas, perro. porque me acabo de acordar de algo que te iba a decir hace un Acordate rato. de las dos, porque después te olvidás de una. Sí, me olvido de una. Me decía primero la segunda y después me olvido de la primera. Primero, cuando hablábamos del texto y decíamos ¿Vos sentiste un ruido? Ah, no. Pensé que había un ruidito. Bueno, hay como una lucecita ahí. sí, esa es la cámara de seguridad. Bueno. Mirá, bueno, ahora no sé si me voy a acordar las dos. Bueno. La primera está en línea de cuando conversábamos respecto del texto y hablamos de la hipótesis de May, de la hipótesis sobre la proliferación de lo tierno después de las guerras mundiales en coincidencia con el culto al niño, con la figura sagrada del amor al niño. Y ahí él, menciona el caso de T, dice finalmente las arrugas
de ET son tan similares a las de un bebé como a las de un anciano. Menciona Pokémon, Hello Kitty, Sí, la conversión de Mickey Mouse después de la Segunda Guerra todos Mundial. los íconos de la ternura. Todos los íconos de la ternura. Incluidos los contemporáneos, que son... ¿Por qué vuelvo a esto? Porque vos decías, por ejemplo, las figuras del subte, que parecen dibujos de Playmobil. Sí. Y yo ahí no sé si eso tiene que ver exactamente con una proliferación de lo tierno, o podría pensarse como un tema que a mí me retorna insistentemente, si podría pensarse como una retirada del lenguaje y un retorno. Sobre todo estoy pensando en los emojis. Los emojis figuran en esta línea de proliferación de lo tierno. Como una comunicación infantil. Como una comunicación primitiva. Infantil en términos de civilización, ni siquiera en términos de edad de un hombre. En cuanto en de edad, de nos remite a que de niños nos previos a la comunicábamos, oralidad, pero también es la etapa prehistórica. Los gráficos de las cavernas, es decir, en el infantilismo de la historia. También ahí, ¿no hay? Pero falla, te iba a decir una falla en el lenguaje, no, falla en los que lo han puesto en acto, fue. O no sé, quizá tenga que ver con un privilegio, con una especie de triunfo de lo audiovisual. Pero ¿por qué lo audiovisual tiene el principio de lo tierno? Porque yo veo si que ahora... pero mirá, si uno piensa que no es que es el principio de lo tierno, sino que es un retorno a modos previos a la articulación del lenguaje, que tienen que ver con dibujos. Tenemos varios puntos, porque tenemos lo tierno como esto que acabas de decir, que es un regreso por falta de lenguaje a modos de expresión primitivos. Infantil, de la infantilidad de la humanidad. Por eso, y primitivos. Recordemos que infants, vuelvo a decir lo mismo, es el que no habla. Entonces tenemos por un lado eso. Después tenemos lo tierno como aquello que puedo devorar, tal vez por esta glotonería consumista de nuestra época, que nos sacia por un momento. Por otro lado tenemos lo tierno por cristalizar un momento de la infancia que anhelamos y que vemos como sagrado. Sí. Por otro lado vimos lo tierno como escondite para que no nos hagan daño. Sí. Y por otro lado, lo tierno como compañero... Pero perdón, lo tierno como escondite para que no nos hagan daño. Y al mismo tiempo, lo tierno como escondite para dañar, exactamente. Para dañar, exactamente. Y por otro lado, lo tierno como aquella figura de autocompadecimiento. Vamos a decir aquella, yo estoy solito como esa corralita. Resguardo de la buena moral individual. Sí, resguardo de la buena. Que es la mala... resguardo de la buena moral individual. De la buena moral individual. No hay nadie que es la mala conciencia. Claro, no hay nadie que me comprenda afuera. Me queda recluirme pero al mismo con mi bichito bueno. Pero al mismo tiempo, también hay una pregunta que aparece, si yo mal no recuerdo, en el libro, que es, si bien es un resguardo, si bien es lo tierno, digo, si bien es algo que parece estar señalando cierta vulnerabilidad y cierta necesidad de cuidado, cabe hacerse la pregunta de quién tiene el poder ahí. Y la otra cuestión es la del poder. Exacto, porque... Igual es un poder dinámico, lo tiene el objeto tierno, yo no sé como si lo es tiene tan el que lo cuida. Bueno, yo no sé si es tan dinámico y con qué imagen me entra la duda de que sea tan dinámico. Si uno pusiese un espectador externo que no tuviese ningún conocimiento respecto de nuestras cotidianidades de urbe, estoy pensando acá si uno pusiese un extraterrestre, un alienígena, que de repente cayese en una plaza y observase que un humano se agacha en reiteradas oportunidades con una bolsa a levantar la caca de un perro, y a ese alienígena o extraterrestre le preguntasen quién es el amo y quién es el esclavo. Seguro. Pero eso hay un dinamismo, digo, ¿no? Es decir, lo tierno es como que por momentos
uno se vuelve en el objeto vulnerable, pero yo no creo que el objeto tierno, el perrito, nos vea de manera tierna, como lo vemos nosotros. Lo que pasa es que probablemente la ternura sea una proyección humana demasiado humana. Sí, sí. La ternura sí. sea Por una eso necesidad sí. y una proyección humanas. Pero me queda como pensando, me queda la pregunta abierta, tal vez no puede ser respondida, pero tal vez sí, es de qué, desde el aspecto de que lo usamos como escudo, ¿cuáles son nuestras bombas atómicas? ¿No? ¿Cuáles son nuestras 2 bombas atómicas? ¿A qué le tenemos tanto miedo y pavor que nos impactó tanto, o lo imaginamos, que tenemos que recurrir a estos pequeñitos para que nos acompañen, Sí, ¿no? Para infantilizarnos, para que no nos hagan daño. Es decir, por favor, no me dañes. Pero es que otra posibilidad de pensarlo también es pensar cuán muertos estamos para recurrir en esa necesidad. Cuán muertos estamos para necesitar permanentemente las figuraciones del Tamagotchi. Yo creo que lo que está muerto es el adulto. Lo que está muerto ahí definitivamente es el adulto, y está la cristalización de un estado idealizado, además, porque no es así, el de la infancia, el del que no se quiere salir, y el terror, tal vez la bomba atómica, no es nada más que la vejez y la muerte. Lo siniestro. Eso que anida que tampoco en los es, bordes ambiguos claro, de lo tierno. Que tampoco es, si uno no la analiza bien, no tendría que ser siniestro si uno lo acepta. Si uno lo ve como parte de la vida, sería lo más familiar, el adulto, claro, el pero viejo. Es que me parece que lo complejo es que en realidad es que uno no lo vemos, ve claro. no como parte de la vida, sino como aquello que también es parte de la muerte. Claro, pero digo parte que no es... de lo desconocido, claro, de esa gran incógnita de dejar de ser sin tener ningún valor trascendente. Que nos ampare. Donde resguardarnos de ese dejar de ser. Ahí está, ¿sí? Por una cosa es reconocer que la muerte es, o que la vejez es parte de la vida, cosa que... Pero cuando yo creo que se genera ese reconocimiento, y hay culturas que lo veneran inclusive, y dudo que en esas culturas pululen las figuras de lo tierno. Y habría que revisar. Habría Yo que creo revisarlo, que la ¿no? nuestra es una cultura, y en todo caso nosotros estamos inscriptos en la nuestra y no en otra. Sí. La nuestra es una cultura que considera que la vejez no es parte de la vida, sino que es parte de la muerte. Y ahí está el problema. Y es que yo no sé si eso es un problema o en realidad el verdadero problema es no tener ningún valor trascendente, claro, que nos resguarde. Ahí está el problema, en el sentido de si eso es amenazante y se convierte en algo tan tremendo, vamos a recurrir siempre a todo tipo de objetos fetiches, porque son fetiches a la larga. Hoy son los tiernos, son también los siniestros. El objeto siniestro en las películas de terror, o también la movida que hay sobre los siniestros, es una manera de tratar de hacer familiar la muerte sin poder terminar de hacerla familiar, porque se quedan los siniestros. Yo creo que hay una posibilidad de dejar de temer a lo siniestro pasando por lo siniestro. Para mí lo siniestro es una categoría estética que nos lleva, si la sabemos ver, a la liberación de lo siniestro, a la aceptación de la muerte, en definitiva. A querer crecer, a dejar lo tierno y volverse... Y bueno, yo ahí pienso... un bife duro. Claro, un bife nervioso. Una virenga nerviosa. Claro. Yo estoy pensando ahí, quizá lo que más se acerque a todas estas temáticas, lo que más se acerque, digo, en términos populares a todas estas temáticas, creo yo, es el género de cine de terror. Sí. Y ahí, probablemente, lo que más se aproxime a esto último que vos decías, sea dentro del género de terror lo que podríamos entender como el subgénero del exorcismo. Y a ver, ¿cómo? Y porque ahí me parece que hay... ¿Qué se exorciza? Un pase. Siempre se exorcizan demonios. Muy bien, pero es decir, ¿qué representaría al demonio? Hay un transitar lo siniestro. Sí. Pero hay una creencia
De poder. En un orden. Muy bien, sí. Limitante y superador. Me parece. De esos siniestros. Sí, Incluso a riesgo de la muerte del exorcizado. Sí. Es decir, o incluso Del a riesgo de la exorcizador. muerte del exorcizador. Sí. Es decir, ahí me parece. Y yo con esto dejaría, Sí. porque me viene Porque lo muy siniestro latente. Ay, bueno, se me puede viene hacer en otra muy- careteada. Exacto, me viene muy latente a la mente con esto que digo, inmediatamente te viene la imagen del exorcista. Me viene muy latente el texto de Eugenio Trías, de Lo Bello y lo Siniestro, donde trabaja la cuestión de la oralidad, del vómito, de la náusea, de lo repugnante, de lo asqueroso, es decir, de esto que sucede en un exorcismo. Y vos fijate, que yo tampoco lo mencioné porque no nos da el tiempo. Es que La hora tampoco cátedra, la hora cátedra. nos vamos de la hora cátedra, Cordera. No, que también, si vimos que lo tierno es la contrapartida como la contrapartida de lo siniestro, también lo tierno es la contrapartida de lo asqueroso. Es decir, esas ganas de devorar es lo opuesto, es las ganas de vomitar. Y ahí está lo tierno, pero de donde se puede analizar lo tierno desde el lado de lo asqueroso, aquello que produce asco. Sí. Asco de no querer Sí. ingerirlo. Por eso, yo lo que digo es, Y ahí está el vómito. demorémonos acá, Sí. porque la definición de hombre que da Eugenio Trías tiene que ver con ese gesto incontinentemente destemplado del vómito. Ay, nuestros muñequitos se tienen que saludar. ¡Mua! Ay, qué chileno, qué ternura. Ay, qué ternura. Mira cómo bebe Corderita. Ay, hola, ¿cómo hablo yo? A ver, chiquito. No podemos ser tan idiotas. ¿Zorrito vos tenés puesta tu cara? ¿Vos viste la película Quiere ser Zorrolkovich?